El Congreso del MAS, segunda parte. Gracias a Dios tengo encima 48 años de vida y me ha tocado ver, si ustedes quieren, todos los movimientos políticos de las épocas, hablemos de las dictaduras, de los gobiernos neoliberales, de aquellos que con tinte socialista dijeron, se hacía un chiste incluso en el sentido de decir, este gobierno pone el guiñador a la izquierda pero tuerce a la derecha, aquellos que cruzaron ríos de sangre para abrazarse y amarse con sus verdugos del pasado. Nos ha tocado vivir todo aquello, nos ha tocado vivir partidos de izquierda que claudicaron porque en la práctica las organizaciones izquierdistas también fusilaron a su propio gobierno. Así ha pasado la historia de Bolivia y no cambia. Me ha tocado ver gobiernos del MNR, del MIR, de ADN, etcétera, etcétera, con alianzas con Nueva Fuerza Republicana y todo lo que usted quiera. Yo recuerdo los congresos del MNR, de ADN, etcétera, etcétera, cuando en mi calidad de periodista visitaba esos congresos o por lo menos nos enterábamos de aquello. Pero siempre veíamos que cuando era un congreso en el interior del país, en Montero, el partido en función de gobierno movilizaba a su gente con prebendalismo, comprando conciencias. Que había congreso en Cochabamba o en La Paz, había que llevar gente, se alquilaba camiones en unos casos, en otros se alquilaba flotas y también había quienes se iban en aviones. O sea, pero para que alguien vaya en flota, nadie va a pasear porque le da la gana hacer bulto y nada más, ¿no es verdad? Si el partido en función de gobierno nacional tenía un alcalde en Montero de su mismo partido, en consecuencia ese alcalde de ese partido en función de gobierno lo que hacía era convocar a sus jefes de comando, a sus jefes de partido, etcétera, etcétera, y arreaban a la gente, les vamos a pagar el pasaje, les vamos a dar plata para que vayan, para que coman allá, no les va a faltar, etcétera, pero hay que ir, ¿quiénes quieren ir? Y aparte les daban un viático. Así actuaban los partidos neoliberales, los partidos imperialistas, los oligarcas y como quieran. Así actuaban. Y ahora les pregunto, ¿ha cambiado eso? No. El movimiento al socialismo es también un partido de oligarcas, un partido de derecha, es un partido imperialista porque está queriendo formar su imperio en este país. ¿Cambió su forma de ser? Tampoco. Resulta que el fin de semana pasado la alcaldía municipal también convocó, igual que los MNRistas, igual que los adenistas, igual que los derechistas, convocó a su gente. ¿Quiénes quieren ir a Cochabamba? Les vamos a poner flota, les vamos a dar viáticos, etcétera. Y se fueron 2 flotas. Se juntó a la gente y se fueron 2 flotas. Una flota y media llena de funcionarios municipales para decir allá, el alcalde de Montero, tiene gente en Montero. Ya han llegado 100 en 2 flotas, ¿cuántos más vendrán en movilidades particulares? Para hacer el bollo en el Coliseo donde estuvo el presidente Morales el día de ayer. Pero ¿será que este tipo de actitudes es distinto a los MNRistas, distinto a los adenistas, distinto a los miristas, distinto a los imperialistas? Es la misma burrera. Antes se decía que los partidos tradicionales cobraban aportes y con esos aportes ellos hacían sus campañas, sus comilonas, sus farras, etcétera, etcétera. Con eso dizque viajaban y llevaban la gente arreada hacia sus congresos departamentales o nacionales. Pregunto, ¿con qué plata se pagó las 2 flotas que fueron de Montero con gente de la alcaldía
y algunos otros ciudadanos disquemasistas? ¿Quién pagó la flota? Porque no, es mentira que cada uno va a pagar su pasaje. Discúlpenme, son huevadas, eso no sirve de nada. Eso es querer burlarse de la gente. Eso es hipocresía. Eso es como le decía Jesucristo a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Nadie va a ir con su plata a un congreso de esa naturaleza, a no ser que sea pues diputado, a no ser que sea dirigente en realidad de una seccional del movimiento al socialismo. Yo entiendo que 1 o 2 dirigentes del MAS han también debido ir, pero no, entiendo que no han ido en la flota pagada con plata del gobierno municipal. Ahora no sé si del gobierno municipal o de los bolsillos de quienes manejan la alcaldía o de los aportes disque voluntarios que tienen, que oscila entre el 5 y el 3%. Porque también igual, los MNRistas cobraban el 5, el 10, hasta el 10% a la gente que trabajaba en la alcaldía, en las prefecturas, en las subprefecturas, en la renta, en todos lados, cobraban. Y había un agente recaudador, o había simbólicamente, ya descuento era automático, no por planilla, sino que el que se encargaba de pagar ya hacía la recolección correspondiente. En la alcaldía, por ejemplo, había, normalmente era el tesorero el encargado de pagar. Cuando se pagaba en efectivo, pagaban en unos sobrecitos y le ponían un papelito que decía, aporte X, tanto, y listo. Entonces llegaba la boleta en el sobre, menos el papelito, cuajaba el monto, ¿no es cierto? Eso hacían los adenistas, eso hacían los miristas, eso hicieron los imperialistas, eso hacían los derechistas, eso también hacen ahora los masistas. ¿Qué ha cambiado? Nada, sigue siendo lo mismo, la misma podredumbre política que le hace daño a este país y que nos tiene postrados como la cola o el último vagón del convoy. Somos el país más pobre de Sudamérica, somos el país más miserable de Sudamérica, somos un país con el menor crecimiento de Sudamérica. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Esa es la realidad. Y por ahí me han chismeado, no está confirmado, pero hay dos concejales de las MN Rosas, que habrían sido invitados al Congreso del MAS y que se habrían ido y habrían estado ahí presentes en el Congreso del MAS. ¿Será posible? La fuente que tengo es una fuente confiable, evidentemente, muy confiable. Pero uno dice, ¿será que uno puede llegar a ese extremo? ¿Será que uno puede ser tan atrevido, tan osado u osada para hacer eso? ¿O será tan ingenuo que no se dan cuenta la barrabasada que hacen? ¿Cómo será, no? Pero lo cierto es que estoy decepcionado de los políticos y las políticas. En este famoso proceso de cambio, nada ha cambiado. Siguen los mismos de siempre, siguen las actitudes de siempre, sigue la bajeza.